Oí su voz antes de comprender qué me pedía. Y en ese instante, mi antiguo nombre se aflojó como un abrigo que se resbalaba de mis hombros. No llegó como un trueno ni una orden, ni como fuerza ni confrontación, sino como una silenciosa certeza que se sentó en mis ojos mientras permanecía en el pasillo de mi propia vida, mirando las puertas que había evitado durante años. Recuerdo que la luz no era la adecuada esa noche, demasiado tenue para un día desapacible, demasiado indulgente, y el espejo al final del pasillo reflejaba a alguien en quien había aprendido a vivir, no a alguien que había elegido. Había perfeccionado esa versión de mí mismo. Hombros rectos, voz mesurada, expresiones racionadas, un buen hijo, un amigo confiable, un hombre al que nadie cuestionaba. Sin embargo, incluso mientras mantenía ese rol firme, había una presión subyacente. Halo, como algo vivo que golpeaba pacientemente desde dentro. Su silenciosa orden no sonaba a instrucción. Se sentía como un reconocimiento. Siempre había sabido desaparecer. De niña, lo aprendí pronto. A suavizar mis movimientos. A escuchar más que hablar. Como ser lo suficientemente agradable como para pasar desapercibida. La gente me elogiaba por ello. Tranquila, madura, despreocupada. Nunca se dieron cuenta de la frecuencia con la que mis pensamientos se dirigían a las texturas y los colores, al peso de la tela, a cómo la postura por sí sola podía cambiar la forma en que el mundo te trataba. En ese entonces no tenía palabras para describirlo. Solo sabía que cuando me imaginaba diferente, más ligera, más amable, más tolerante, mi pecho se ablandaba como ninguna otra cosa. Me dije a mí mismo que esas imaginaciones eran inofensivas. Todos imaginamos cosas. Todos intentamos crear vidas en nuestra cabeza. Pero las mías volvían con una persistencia que se sentía personal, íntima, como si alguien paciente esperara que dejara de fingir que no oía. La primera grieta real llegó años después, en una tarde común y corriente que debería haber pasado sin consecuencias. Estaba sola, la casa en ese silencio frágil que amplifica cada sonido. Había estado revisando cajas viejas, objetos de una vida que reivindicaba con orgullo pero que nunca había cuestionado. Recibos, certificados, ropa doblada con el cuidado de quien desea preservar la certeza. Y allí, escondida entre cosas que ya no usaba, estaba una prenda que no recordaba haber comprado, pero que, de alguna manera, recordaba haber anhelado. Mis manos dudaron antes de tocarlo. Esa pausa me reveló todo lo que había estado negando. La tela era más ligera de lo que esperaba, fresca y tolerante, y al levantarla, algo dentro de mí se inclinó hacia adelante, curioso, esperanzado. Entonces reí, un sonido suave y nervioso, como si pudiera desestimar el momento reconociendo su absurdo. Pero mi reflejo me observaba atentamente, con la mirada alerta y la respiración entrecortada. No le tenía miedo a la tela. Me daba miedo lo que sentía al imaginarla sobre mi cuerpo. No emoción en el sentido obvio, sino alivio. Como una frase que finalmente termina, me dije que solo sentía curiosidad. Esa palabra se convirtió en mi escudo. A la gente curiosa se le permite mirar, intentar, acercarse a los umbrales sin cruzarlos. Así que cerré la puerta, más por costumbre que por vergüenza, y dejé que la curiosidad guiara mis manos. Cada movimiento parecía ceremonial, deliberado, como si siguiera instrucciones que me habían dado hacía mucho tiempo y en las que finalmente hubiera decidido confiar. El espejo otra vez. Siempre el espejo. Al principio, la imagen me sobresaltó, no porque estuviera equivocada, sino porque estaba inacabada. Mi postura ya no coincidía con las líneas que veía, e instintivamente me adapté, suavizando los ángulos, relajando los hombros y estrechando mi postura. El cambio fue sutil, casi invisible, pero el efecto fue inmediato. Mi respiración se hizo más profunda. Mi rostro cambió, no en forma, sino en intención. Me miré y me sentí observada por alguien que había estado esperando. Fue entonces cuando su presencia se hizo innegable. No una persona aparte, ni una figura imaginaria, sino una versión de mí misma que había tenido la paciencia de volverse sabia. No me apresuró, no me criticó, simplemente se quedó allí, frente al espejo, con la mirada fija y una expresión amable, como si dijera, ya lo sabes. Los días siguientes estuvieron cargados de secretismo, pero no del tipo asfixiante que había conocido antes. Este secretismo se sentía tierno, protector. Me movía por el mundo consciente de una verdad que nadie más podía ver. Y en lugar de sentirme deshonesto, me sentía alineado. Las conversaciones sonaban diferentes. Los cumplidos llegaban de forma extraña. Cuando alguien usaba mi antiguo nombre, se sentía como un eco en lugar de un golpe.
Empecé a notar cómo la gente respondía a la suavidad, cómo la autoridad no siempre provenía de la firmeza, cómo la gentileza podía ser deliberada en lugar de débil. Aún así, la duda me acechaba. Tarde en la noche, me hacía sus preguntas habituales. ¿Y si esto es una fase? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes algo que no puedes recuperar? Esos pensamientos eran fuertes, insistentes, ensayados. Pero debajo de ellos, más tranquila y firme, estaba su voz de nuevo. Sin discutir, sin persuadir, simplemente presente. Tienes derecho a escucharte a ti mismo. Parecía decir, tienes derecho a cambiar. La primera vez que salí con esa verdad, no ocurrió nada dramático. Nadie me detuvo. Nadie me miró fijamente. El mundo no se partió en dos. Y, sin embargo, todo se sentía diferente, como si caminara un poco desincronizado con mi vida anterior. Cada paso parecía intencional. Cada respiración, reclamada. Noté cómo mi reflejo me seguía en las ventanas, sin acusarme, sino con curiosidad, como si comprobara si continuaría. Y así fue. Al final de esa semana, la pregunta ya no era si podía regresar, sino por qué creía que lo necesitaba. La orden nunca había sido fuerte porque no tenía por qué serlo. Había estado conmigo todo el tiempo, esperando el momento en que dejara de confundir el silencio con la ausencia. Y allí, al borde de una vida que de repente parecía posible, comprendí que no se trataba de ropa, presentación ni siquiera de valentía. Se trataba de un permiso, otorgado no por el mundo, sino por la mujer a la que finalmente me permitía escuchar. La silenciosa orden no me apresuró, pero tampoco me permitió quedarme en la negación. Me siguió en momentos cotidianos, deslizándose entre mis pensamientos mientras me cepillaba los dientes, esperaba en los semáforos y respondía mensajes que se dirigían a mí como alguien a quien poco a poco estaba aprendiendo a superar. Empecé a notar cuánto esfuerzo me costaba mantener la misma actitud. Con cuánta frecuencia se me tensaban los hombros antes de hablar. Como mi voz se volvía más baja automáticamente, como si obedeciera una regla que nadie había escrito, pero que todos aplicaban. Empecé a escuchar hacia dentro en lugar de hacia afuera. Y eso lo cambió todo. Sentí una extraña tristeza, una que no había previsto. Lamenté la simplicidad de no cuestionar, de transitar por la vida siguiendo los rieles de las expectativas. Elegir la consciencia me resultó más pesado al principio, como adentrarme en aguas profundas donde cada movimiento requería intención. Me cuestionaba sin descanso. Repasaba recuerdos, buscando pruebas de que esta parte de mí siempre había existido, como si necesitara una historia documentada para justificar mi presente. Y los recuerdos llegaron no como revelaciones dramáticas, sino como pequeños momentos recontextualizados. La envidia que sentía al ver a las mujeres reír libremente. La incomodidad que no podía identificar cuando se elogiaba mi masculinidad. El alivio que sentía cuando alguien confundía mi sensibilidad con debilidad en lugar de debilidad. El espejo se convirtió en aliado y adversario a la vez. Cada mirada me mostraba la verdad superpuesta a la costumbre. Me quedaba allí, tras largos días, observando mi rostro en busca de señales de traición o afirmación. Algunos días solo veía confusión. Otros días afloraba algo más, una calma en la mirada, una presencia más amable que me hacía sentir más cercana. Aprendí que la identidad no llega completamente formada. Se recompone lentamente, pidiéndote que confíes en fragmentos antes de que aparezca el agujero. Exteriormente, cambié muy poco al principio. Esa restricción me hacía sentir más segura, como probar el hielo antes de salir del todo. Pero interiormente, todo se reorganizó. Presté atención a cómo me movía, cómo me sentaba, cómo permitía que las emociones se registraran en lugar de tragarlas por completo. Dejé que mis manos se expresaran. Dejé que mis pensamientos vagaran sin castigo. Me permití imaginar un futuro que no estuviera limitado por el papel que había ensayado durante tanto tiempo. La primera vez que alguien comentó que me veía diferente, el corazón me dio un vuelco. Lo dijo con naturalidad, sin acusar, pero fue como si un foco se hubiera encendido. Sonreí, lo desvié, lo ignoré. Sin embargo, en mi interior, algo brillaba. Diferente. No parecía peligro. Parecía progreso. Hubo reveses, días en que el miedo se reafirmó con una creatividad impresionante. ¿Y si la gente se ríe? ¿Y si se van? ¿Y si esta tranquila certeza se derrumba bajo el escrutinio? Esos miedos no desaparecieron porque los reconocí. Permanecieron agudos y persuasivos. Pero ahora compartían espacio con algo más fuerte. La certeza de que volver al entumecimiento sería una pérdida mayor que enfrentar la incertidumbre. Empecé a comprender su orden con mayor claridad.
Entonces no me estaba diciendo que me convirtiera en otra persona. Me pedía que dejara de encogerme, que me permitiera ocupar un espacio con honestidad, incluso si ese espacio me resultaba desconocido. Sobre todo entonces. Una noche, de nuevo sola, me paré frente al espejo y hablé en voz alta, probando un nombre que se acercaba más a mi pulso que el que me habían dado. Me temblaba la voz. El sonido me sorprendió, no porque fuera incorrecto, sino porque tenía peso, como si se abriera una ventana en una habitación cerrada. El aire entró a raudales. Mi pecho se expandió. Lo repetí con más suavidad esta vez. Con más amabilidad, el reflejo respondió, no con perfección, sino con reconocimiento. A partir de esa noche, el diálogo interno cambió. En lugar de discutir conmigo mismo, comencé a negociar. En lugar de exigir certeza, dejé que la curiosidad me guiara. Practiqué la paciencia, algo que siempre había tenido con los demás, pero rara vez conmigo mismo. Aprendí que el cambio no es lineal. Algunos días parecían pasos adelante. Otros, como detenerme bajo la lluvia, confiando en que el movimiento regresaría. El mundo aún no había cambiado, pero yo sí, y esa diferencia ya no era algo que pudiera ignorar ni ocultar sin consecuencias. La silenciosa orden seguía ahí, firme como el aliento, recordándome que las transformaciones más auténticas no se anuncian solas. Se despliegan momento a momento hasta que un día te das cuenta de que ya has llegado más lejos de lo que jamás imaginaste. Para cuando me di cuenta de que ya no negociaba conmigo misma, ya era demasiado tarde para fingir que era temporal. La silenciosa orden se había integrado en mis rutinas, mis pausas, mis silencios. Aparecía cuando elegía que ponerme por la mañana, rondando no como una instrucción, sino como una invitación. Permanecí en mi forma de escuchar a los demás, más atento ahora, menos blindado. No había anunciado nada al mundo, pero mi vida interior había traspasado un umbral, y los umbrales, una vez traspasados, se negaban a desaparecer. Empecé a experimentar, no de forma imprudente ni dramática, sino con el cuidado de quien manipula algo frágil y preciado. Presté atención a las líneas y los colores, a cómo los diferentes cortes cambiaban mi postura. Los ajustes más pequeños tenían el mayor impacto. Una tela más suave al contacto con mi piel modificaba mi postura sin esfuerzo consciente. Una silueta ligeramente diferente cambió mi forma de moverme por las habitaciones, cómo ocupaba las sillas, cómo dejaba sentir mi presencia. Nada de eso parecía un disfraz. Parecía una alineación. Aún así, el mundo exterior ocupaba un lugar preponderante en mis pensamientos. Imaginé conversaciones antes de que ocurrieran. Ensayé explicaciones que nadie había pedido aún. Me preparé para reacciones que solo existían en mi cabeza. La ironía no se me escapó. Temía ser juzgado mientras me juzgaba en silencio con más dureza que nadie. Reconocer eso no disipó el miedo, pero sí debilitó su autoridad. Hubo un día que recuerdo vívidamente, no porque hubiera ocurrido nada extraordinario, sino por lo ordinario que me pareció. Estaba haciendo recados, vestida de una manera que parecía auténtica, pero lo suficientemente sutil como para pasar desapercibida. Mientras hacía fila, vi mi reflejo en una superficie de cristal, apenas un vistazo fugaz, incompleto. Y en lugar de estremecerme o escrutar, sonreí. La sonrisa surgió con facilidad, sin ensayo. Eso me sobresaltó más que cualquier confrontación. Me di cuenta de que la felicidad había empezado a llegar sin previo aviso. No todos reaccionaron de la misma manera a medida que mi mundo interior cambiaba. Algunos parecían confundidos, su interacción un poco descontrolada, como si percibieran un cambio pero no pudieran localizarlo. Otros se adaptaron sin comentarios, acompañándome sin necesidad de explicaciones. Eso me enseñó algo importante. La mayoría de la gente responde menos a las etiquetas y más a la autenticidad. Cuando yo estaba tranquilo, los demás me devolvían esa calma. Pero hubo momentos de fricción, comentarios casuales que resultaron más fuertes de lo previsto, bromas que rozaban demasiado verdades que no estaba listo para compartir. Cada vez sentía ese viejo instinto de retirarme, de suavizar las cosas haciéndome más pequeña. Y cada vez, la silenciosa orden afloraba de nuevo, recordándome que encogerme nunca me había mantenido a salvo. Solo me había mantenido invisible. Por la noche, a solas con mis pensamientos, me enfrentaba a un miedo más profundo. La posibilidad de que abrazar este camino significara dejar atrás partes de mi pasado que una vez me definieron. Logros, relaciones, identidades que había llevado con orgullo. Me preocupaba que cambiar significara borrar, que convertirme en ella significara perderlo por completo. Me llevó tiempo comprender que la transformación no implica destrucción.
El pasado no se desvanece al crecer. Se convierte en contexto. No estaba traicionando mi identidad. Estaba honrando la persona en la que siempre me había convertido. Empecé a hablarme de otra manera. Entonces, la crítica interna que antes dominaba mis pensamientos se vio interrumpida por una voz más suave, una que hacía preguntas en lugar de emitir veredictos. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué te parece honesto? ¿A qué le temes ahora mismo? Responder a esas preguntas no siempre me trajo claridad, pero sí compasión, y eso cambió la textura de mis días. Una noche, de pie frente al espejo, noté lo natural que se sentía mi reflejo. No era perfecto, no era idealizado, simplemente real. Aún había rastros de vacilación en mis ojos, aún hábitos que desaprender. Pero también había fuerza allí, serena e innegable. Comprendí que la orden que había estado siguiendo no se trataba de volverme impecable o valiente como suelen exigir las historias. Se trataba de estar presente, de elegir la consciencia sobre la evasión, la verdad sobre la comodidad. El mundo seguía avanzando, indiferente a mi revolución interna. Las facturas seguían llegando. Las responsabilidades aún exigían atención. Sin embargo, todo se sentía sutilmente reorientado, como si mi brújula interna finalmente se hubiera calibrado correctamente. Ya no perseguía una imagen. Me respondí a mí mismo. Y en esa respuesta, sentí que algo se asentaba, una comprensión de que este viaje no era un salto repentino, sino un acto constante de escucha. La orden permaneció en silencio porque ahora confiaba en mí. Ya no necesitaba insistir. Ya caminaba en su dirección, paso a paso, hacia una vida que ya no parecía prestada. Llegó un momento en que la sutileza dejó de parecer seguridad y empezó a parecerme restricción. No lo decidí conscientemente. Se manifestó a través de la incomodidad. Lo noté en mi vacilación antes de salir de casa, en los cálculos mentales que precedían a cada interacción social. ¿Cuánto de mí podía mostrar hoy sin provocar preguntas? ¿Cuán visible era demasiado visible? Esas preguntas me agotaron más que las respuestas. Me di cuenta de que había estado viviendo entre respiraciones, siempre preparándome, sin conformarme jamás. La silenciosa orden cambió. Luego siguió siendo suave, aún paciente. Pero exigía algo más difícil. Consistencia, no audacia por sí misma, ni declaraciones ni anuncios, sino la valentía de dejar de compartimentar, de dejar que el interior y el exterior hablen el mismo idioma. Probé esa alineación lentamente. Dejé que mis gestos fueran lo que querían ser en lugar de corregir el movimiento a mitad de camino. Dejé que mi voz subiera y bajara con naturalidad, resistiendo la tentación de anclarla en viejos hábitos. Me permití preocuparme por la presentación abiertamente, sin ironía ni disculpas. Cada decisión parecía insignificante por separado, pero juntas formaban un patrón, y los patrones son más difíciles de ignorar. La gente se daba cuenta, no siempre directamente, no siempre con amabilidad, pero sí de forma notable. Una pausa antes de una respuesta, una mirada sostenida medio segundo más de lo habitual. Preguntas formuladas con cuidadosa neutralidad. Aprendí a interpretar esos momentos no como amenazas, sino como espejos, reflejaban el hecho de que ya no era invisible. Y me di cuenta de que la invisibilidad había sido mi estrategia más duradera. Había días que la echaba de menos. En esos días, el miedo se disfrazaba de nostalgia. Me recordaba lo fácil que había sido integrarme, ser predecible, cumplir con las expectativas con mínima fricción. Me decía que las vidas tranquilas son vidas más seguras. Pero la seguridad, estaba aprendiendo, no es lo mismo que la paz. Había estado a salvo antes, y también había estado vacío. Una tarde, alguien me habló mal, y no con malicia, sino con presunción. El viejo instinto me invadió, dispuesto a suavizarlo, a aceptar el desajuste en lugar de corregirlo. Sentí las palabras formándose en mi boca, la escritura familiar. Y entonces me detuve. La pausa fue apenas perceptible, pero se sintió monumental. En ese silencio, su orden se elevó con claridad, no como una exigencia, sino como una base. Ya no tienes que desaparecer. Así que no lo hice. Los corregí con calma, sin dramatismo ni explicaciones. Mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. El momento pasó. El mundo no se acabó. Nadie retrocedió. La interacción continuó, alterada pero intacta. Al terminar, me aparté y sentí algo desconocido florecer en mi pecho. Orgullo quizás, alivio o simplemente la certeza de haberme elegido a mí misma en un momento crucial. Esa elección resonó. Cambió mi recuerdo de mí misma.
Reformuló momentos pasados, mostrándome la frecuencia con la que había optado por no defenderme. Empecé a comprender que la autoaceptación no es una sola revelación, sino una serie de decisiones repetidas a diario, a menudo en silencio, a menudo sin testigos. Cada vez que honraba mi verdad, se volvía más fácil de reconocer. Cada vez que la ignoraba, la disonancia se hacía más fuerte. El espejo también reflejó esos cambios. No de forma dramática, ni mágica, sino inconfundible. Mi expresión se suavizó. Mi mirada se mantuvo más firme. La tensión que había acumulado en la mandíbula se alivió. Parecía menos alguien preparándose para el impacto y más alguien viviendo su propia vida. No se trataba de verse diferente. Se trataba de parecer presente. Hubo contratiempos, por supuesto. Momentos en los que un comentario descuidado o una reacción inesperada me sumían en la duda. Esas noches, volvía a cuestionarlo todo. ¿Le estaba pidiendo demasiado al mundo? ¿Estaba siendo irrazonable, egoísta, ingenua? La silenciosa orden no silenció esas preguntas. Permaneció con ellas, recordándome que la incertidumbre no es prueba de error. Crecer, parecía decir, es incómodo porque te exige superar el dolor familiar. Empecé a dejar que los demás me vieran con más profundidad, al principio de forma selectiva, luego con creciente confianza. Algunos respondieron con una calidez que me sorprendió. Otros necesitaron tiempo. Algunos se alejaron, no de forma drástica, sino gradualmente, como si nuestros caminos ya no fueran paralelos. Esa pérdida dolió más de lo que esperaba. Incluso cuando las relaciones se basan en versiones parciales de ti mismo, siguen importando. Dejarlas ir fue como despojarme de la piel que una vez me protegió. Pero en el espacio que dejaron atrás emergió algo más. Espacio. Espacio para la honestidad. Espacio para la tranquilidad. Espacio para un futuro que no requiriera traducción constante. Una tarde, caminando a casa bajo un cielo limpio por la lluvia, volví a verme reflejado, esta vez en una ventana oscura. Me detuve de verdad, y miré. La persona que me devolvía la mirada no era perfecta, ni intrépida, ni estaba acabada. Pero era real, y por primera vez, esa realidad me pareció suficiente. La silenciosa orden no me había alejado de mí mismo como alguna vez temí. Me había llevado a una profundidad mayor. Y mientras permanecía allí, con la lluvia refrescando el aire y el corazón firme en el pecho, comprendí que lo más radical que había hecho no era cambiar, sino permanecer plenamente como me estaba convirtiendo. Para entonces, el cambio ya no era algo que llevara en secreto. Tenía peso en el mundo, fricción contra las expectativas de los demás, consecuencias que se desarrollaban independientemente de si me sentía preparado o no. Aprendí rápidamente que la visibilidad no es un evento único, sino una condición. No entras en ella una vez y regresas sin cambios. Una vez visto, siempre estás negociando cómo seguirás siendo visto. Lo que más me sorprendió no fue la resistencia, sino la interpretación. La gente llenó los vacíos de su comprensión con sus propias historias. Algunos asumieron confianza, donde yo me sentía vulnerable. Otros confundieron la honestidad cuidadosa con incertidumbre. Algunos proyectaron sobre mí narrativas que no tenían nada que ver con mi vida. Al principio, eso me inquietó. Quería que me comprendieran con precisión, exactitud, sin distorsiones. Si la tranquilidad sería permanente. En esos días, volví a la verdad más simple que conocía. Ya no estaba dividido contra mí mismo. Cualquier desafío que me aguardara, lo afrontaría con entereza. Una noche, me encontré reflexionando no sobre lo que había ganado, sino sobre lo que había liberado. La negociación constante, el zumbido de fondo de la insatisfacción, la sensación de vivir en paralelo a mi propia vida. Soltar todo eso fue como quitarme un peso de encima que no sabía que llevaba. No me había convertido en alguien nuevo, sino que había dejado de cargar con algo que nunca fue mío. La orden silenciosa seguía ahí, pero ahora se sentía menos como una guía y más como una compañía. Caminaba a mi lado en lugar de delante. Confiaba en mí para navegar por la complejidad sin abandonarme. Y en esa confianza, sentí una seguridad que no necesitaba refuerzo. Entonces comprendí que la transformación no se trata de llegar. Se trata de continuidad, de elegir la alineación, no una, sino repetidamente, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando se malinterprete. Sobre todo entonces, el mundo quizá nunca se adapte del todo, pero yo ya no lo necesitaba. Me había adaptado a mí mismo. Al mirar hacia adelante, el futuro ya no parecía una pregunta que tuviera que responder correctamente. Sentí que era un espacio al que podía entrar con sinceridad.
y me di cuenta de que ese era el permiso más radical de todos. El final, cuando llegó, no lo sentí como una conclusión. Fue como una exhalación profunda que había estado conteniendo desde la infancia, liberada tan lentamente que casi no me di cuenta. Una mañana, me desperté y me di cuenta de que ya no me estaba preparando. No tenía ninguna lista de verificación en la cabeza, ninguna negociación interna sobre cómo vivir ese día. Simplemente me levanté, me moví por el silencio de la habitación y me sentí presente en mi propia piel. Esa cotidianidad me aturdió más que cualquier descubrimiento. Recordé el primer momento en que la escuché, suave, inconfundible, paciente, y comprendí algo que antes no había entendido. La orden nunca había sido de urgencia. Había confiado en el tiempo. Había confiado en mí. Seguía encontrándome con espejos, seguía cruzándome con personas que me recordaban de forma diferente, seguía moviéndome por un mundo que no estaba diseñado para mi claridad. Pero esas cosas ya no sacudían los cimientos bajo mis pies. Aterrizaban en la superficie y allí se quedaban. El núcleo ahora era sólido. Había dejado de pedir permiso para existir tal como me estaba convirtiendo. Y al hacerlo, me había dado algo que llevaba años buscando en los demás, legitimidad. Hubo un día, no marcado en ningún calendario, en el que noté que mi narrativa interna había cambiado. Solía ser aguda, correctiva, siempre señalando lo que hacía mal o lo que debería estar haciendo. Ahora sonaba a guía, a cuidado. Cuando surgía la incertidumbre, no me regañaba, me tranquilizaba. Esa voz, su voz, se había vuelto mía. Entonces comprendí que mi cambio no se trataba de demostrar nada. No se trataba de visibilidad, ni de validación, ni siquiera de valentía en el sentido dramático. Se trataba de coherencia, del alivio que llega cuando tu verdad interior y tu vida exterior dejan de discutir. Ese alivio lo había transformado todo. Mi forma de estar, mi forma de hablar, cómo me dejaba ver. Ya no actuaba con autenticidad. La vivía. La gente seguía reaccionando a su manera. Algunos se acercaban. Algunos permanecían exactamente iguales. Algunos se desvanecían lentamente en el recuerdo. Dejé que eso sucediera sin perseguirlo ni resistirme. No porque no importara, sino porque había aprendido la diferencia entre conectar y ceder. El primero nutre, el segundo erosiona. Elegí nutrirme. Mirando atrás, ya no veía mi pasado como un error que debía corregirse. Lo veía como un largo aprendizaje de escucha. Cada momento de confusión había agudizado mi conciencia. Cada silencio me había enseñado el peso de la verdad no dicha. Cada pequeña decisión privada me había preparado para las mayores. Nada se desperdició. La silenciosa orden nunca me exigió que hablara más alto, más audaz ni más duro. Me pidió que fuera más auténtico, que confiara en que la suavidad podía ser fuerza, que la paciencia podía ser poder, que ese cambio no necesitaba espectáculo para ser real. Y al honrar eso, encontré una estabilidad que nunca había conocido. Ahora, cuando pienso en quién soy, no busco primero definiciones. Busco sentimientos. Me siento alineada. Me siento arraigada. Me siento presente. La mujer en la que me estoy convirtiendo no me apresura hacia una meta imaginaria. Camina conmigo, atenta, tranquila, recordándome con su propia existencia que escuchar puede ser un acto de valentía. Su orden ya no es algo que oigo. Es algo que vivo.